Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España, lo que debéis saber, lo que más le preocupa a la gente que vive aquí o que quieren vivir aquí en España. Como siempre, los que necesitáis ayuda ya sabéis que tenemos la consultoría de inmigración oficial aquí en España, donde realizamos diferentes tipos de trámites, os ayudamos con la documentación, a gestionarla, a pedir citas en el consulado, tramitamos también seguros médicos privados que son necesarios para este tipo de trámites, realizamos consultas, buscamos alojamiento, tanto si es para comprar una vivienda como para alquiler de larga temporada, matriculamos a los niños en el colegio, hacemos el empadronamiento, ayudamos a abrir cuenta bancaria y muchísimo, muchísimo más. Esta semana vamos a tener la semana un poquito más tranquila con los viajes para ver las viviendas, por lo que deberíamos tener todo tal y como está planificado. Lunes y viernes noticias y miércoles y domingo vídeos útiles sobre diferentes zonas de la provincia de Alicante o Comunidad Valenciana, o tal vez algún vídeo informativo, como por ejemplo mercadillos o mercados de la zona con los precios. Pero hoy tocan noticias, así que vamos a hablar sobre ello. La primera noticia va a ser sobre una alerta del virus Mpox, que es el monkeypox, es la viruela del mono como tal, pero la Organización Mundial de la Salud no quiere que se llame así y lo llaman Mpox. ¿Qué es lo que está pasando en España? Si uno debería preocuparse o no, hablaremos sobre eso hoy porque no para de acaparar todas las portadas de los periódicos todos los santos días y está empezando a ser un poco como el COVID, que lo que hacían es solo hablar sobre este tema y prácticamente de nada más. La segunda noticia va a ser sobre la auténtica emergencia migratoria en España. ¿Cuántas personas han llegado a España de forma irregular? Os voy a comentar qué es lo que significa, a quién se aplica, ¿vale? Esto de decir han llegado de forma irregular, dónde sobre todo la situación es la peor y qué está pasando en ese sentido. Y la última noticia va a ser, es una noticia muy interesante que a mí me gustaría haber sabido antes de ser madre, simplemente por planificar, ¿no? Las cosas, por saber cuánto dinero es necesario realmente para tener un hijo en España. Esto es algo interesante que vemos en muchos países. La gente hace sus cálculos, pero esto es un cálculo oficial según una estadística oficial de España, estadística nacional, y podéis hacer vuestras apuestas mientras que está avanzando el vídeo. ¿Cuánto creéis que hace falta para criar a un hijo o una hija desde el momento que nace hasta que se emancipa y vive por su cuenta y trabaja por su cuenta y ya no tenéis que pagarle nada ni absolutamente gastar dinero de nada, menos los regalos, por ejemplo? Haced vuestras apuestas aquí en comentarios. Vamos a empezar, sin embargo, por la primera noticia, por el virus Mpox en España. En los tablones de los diferentes informativos de los periódicos siempre sale que España es uno de los países donde más casos hay, después de África, obviamente, después del continente africano, algunos ciertos países, no todos, ojo. España es la que más casos tiene. Y durante estos próximos días, España y Unión Europea van a abordar un poquito las medidas ante esa emergencia sanitaria que ellos dicen. Y este martes también se reúne el gobierno, o sea, mañana se reúne el gobierno con las autoridades de las comunidades autónomas para ver qué medidas se están tomando, qué tal vez vacunación, qué están haciendo, que por cierto están haciendo vacunación increíble. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que todos hemos aprendido que este organismo existe a raíz del COVID, cuando todo ha empezado a pasar, cuando decían que no será una pandemia mundial y al final, mira cómo hemos acabado todos. En fin, que es ahí cuando hemos aprendido que existe, qué es lo que hace y hemos conocido más sobre esta organización. Hay vacunaciones en España que se están realizando en muchos lugares ya. Hay vacunas disponibles, las citas están saturadas porque hay mucha gente asustada vacunándose contra la viruela del mono, el Mpox, monkeypox. Y lo cierto es que hay pues, sobre unas 40.000 personas en España que ya tienen la primera dosis. Solamente 40.000 y tienen la primera dosis. Esto no es como coronavirus, más o menos.
no preocupa tantísimo, digamos, aunque sí es cierto que cuando la gente se lo coge en edad más avanzada, pues tiene más complicaciones. Es como una varicela, ¿no? Cuando la coges de mayor hay más complicaciones de que cuando la coges de pequeño. Pues aquí más o menos lo mismo. Os voy a comentar cuáles son los síntomas y cómo se contagia para que lo sepáis si no lo sabéis todavía. Al menos es lo que nos dicen en España. Atención, ¿cómo se contagia? Dicen que el contacto es un contacto estrecho que tenéis que hacer de piel con piel, ¿vale? Un contacto estrecho así, no vale estar cerca, sino que tienes que conectar, ¿vale? Tienes que tocar, rozar la piel o fluidos corporales también, por eso dicen relaciones desprotegidas o mucosidad, besos, etcétera, sangre, no sé, heridas, cosas así también, y con objetos contaminados, supuestamente, más o menos como COVID, ¿vale? Pero COVID también por toser, por esto, porque hay en el aire. Aquí se supone que no, que es con objetos contaminados, piel con piel y con fluidos. De momento, al menos es lo que se dice. Los síntomas pues son muchos, como si fuera una varicela, hay erupciones, hay heridas, manchas que después pues supuran y después se queda como una costra y dura varias semanas todo esto, muy desagradable. Fiebre, dolor de garganta y cabeza, dolor muscular y ganglios linfáticos inflamados también es uno de los síntomas. Por lo que, pues, si tenéis algo parecido, si tenéis esas manchas, lesiones, pues habría que acudir al médico, obviamente, o con guantes estériles de esos que hay, o, por ejemplo, con mascarilla o con algo para intentar no tocar a nadie e intentar tener el menor contacto posible. No va a ser algo brutal, esperemos que no lo creo, porque esas epidemias periódicamente hay. En 2022, 2023 creo que era, este año también. Simplemente que esta vez hay bastantes más casos en Europa, hay bastantes más casos en el mundo, por eso se preocupan. Hay gente vacunándose, sobre todo personal médico, sanitario, los que tienen relaciones desprotegidas, los que sin protección, o sea, los que tienen contacto estrecho con muchos extraños. Hay que desinfectarse muy bien las manos, lavarse muy bien las manos, evitar contacto así estrecho con la gente que no conocéis o que tienen lesiones, que tienen síntomas de ese tipo. Y aparte de eso, nada más. De momento no nos dicen nada más, pero esa es la situación y todo lo que nos están contando aquí en España. Estamos pendientes. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la emergencia migratoria en España. Lleva pasando ya mucho tiempo, muchísimos años y décadas, pero estos últimos años ha empeorado mucho. No sé si es porque hay más grupos de estos organizados que están cobrando dinero por entrar, por situación que empeora en sus países respectivos. Un poco de todo, me imagino que es. Se les promete aquí el oro y el moro, al final cuando llegan no hay nada, pero aún así huyen de su país porque se fían de la gente que están ahí, que les están contando todo, enseñándoles fotos de vidas buenas, una vida tal vez no lujosa, pero una vida cómoda aquí en España, y dicen, algunos se engañan diciendo que aquí hay trabajo incluso si no conocen el idioma, otros se engañan diciendo que les van a dar aquí de todo. Técnicamente no están muy equivocados porque a todas las personas que llegan, sobre todo son por vía marítima, y esto es lo que os quería comentar. A día de hoy, los inmigrantes irregulares, que ahora digo quiénes son, crecen en España un 66%, con más de 31.000 personas llegadas aquí de forma irregular. Estos son aquellas personas que no cuentan con papeles en España, pero tampoco llegan como turistas, ¿vale? Son sobre todo la gente que llega en pateras, que tú ya sabes que no llega como turista, ¿vale? Tú ya sabes que llega aquí para quedarse aquí. No es lo mismo cuando una persona viaja con familia en avión, tiene 90 días legalmente para ser como turista, mirar si le gusta o no y decidir si quedarse o no y tramitar los papeles aquí, si es posible, o volver a su país y tramitarlos desde ahí. Aquí es distinto porque viajan sin nada, saben que viajan aquí para vivir, no van como turistas en pateras, ¿vale? Y esto se llama pues la inmigración irregular. En este caso lo que hacen con ellos es que los ponen en centros especiales que están desbordadísimos, sobre todo en las zonas de Canarias. Está horrible la situación en este caso. Ceuta y Melilla también se llevan lo suyo, es muy difícil, muy delicada la situación. Apenas hay espacio y no lo hay casi. Usan los hoteles cercanos para alojar, hacen contratos, la Cruz Roja, el gobierno con los hoteles, y los alojan ahí, les dan alojamiento
gratis obviamente, les dan comida gratis, pensión completa, desayuno, comida y cena, les dan un poquito de dinero para gastos así, si necesitan algo, calcetines, no sé, ropa interior, pasta de dientes, etcétera. Y pues obviamente poco a poco les ayudan con qué es lo que quieren hacer, si quieren aquí aprender el idioma, quedarse aquí, pues tramitar la documentación, o si no, pues si tienen familiares, contactar con familiares, y si no, pues se vuelven a su país. Algunos vuelven realmente, pero no todos lo hacen. Así que es una situación muy delicada. Por algún motivo, ahora mismo está empeorando todo más y más. El doble en algunas zonas de lo que estaban llegando. Llegan incluso aquí en nuestra zona, en el Albir, en Benidorm, en Calpe, en Denia, incluso las Islas Baleares. Por algún motivo se despistan igual y viajan hasta ahí. Llegan a muchísimas partes de España y ya no hay apenas sitio para alojarlos porque es una cantidad dramática de personas que están llegando aquí. En algunos casos realmente están forzados en abandonar porque la situación es pésima en su país, porque son amenazados por alguien, porque necesitan huir. En otros casos simplemente quieren una vida mejor para sus familias, o se les promete algo que no es real, pero se fían y por eso vienen aquí. Y cuando se dan cuenta de lo que hay, no siempre se quedan. La última noticia que os quería compartir ya a día de hoy es sobre cuánto cuesta tener un hijo aquí en España. La pregunta del millón para todos aquellos que quieren tener una familia aquí, que quieren formar una familia aquí o ya tienen hijos pequeñitos y quieren venir aquí a España a vivir. Un porcentaje considerable de los ingresos anuales es el que se va a gastar para ello, ¿no? Para criar a un niño o una niña, para tener un hijo aquí en España. Es la cantidad muy significativa del salario también, y una inversión muy significativa. Un niño, desde que nace hasta que se emancipa, cuesta mantenerlo alrededor de 309.381 euros, como podéis ver por aquí, y a una niña un poquito menos, 301.154 euros. 300.000 euros cuesta mantener a un niño, una niña, tener un bebé aquí en España, 300.000 euros, criarlo aquí en España. Es una cantidad tremenda. Comentadnos cómo es en nuestro país, si existe ese tipo de estadística y cuánto de media se gasta en este caso. Obviamente aquellos que optarán por educación privada pagarán todavía más dinero. Esto es como una media, ¿vale? Por lo que habrá lo que costará decenas y decenas de miles de euros más si es educación privada. ¿Por qué hay diferencia entre niños y niñas? Porque los niños de media se emancipan más tarde, a los 30 años y 7 meses, y las niñas se emancipan a partir de media, una vez más, de 28 años y 8 meses. Estos 2 añitos casi de diferencia, pues es lo que da esa diferencia de cantidad de dinero. Se incrementó unos 90.000 euros en las últimas 2 décadas el gasto por niño aquí en España, desde todo, desde educación hasta alimentación, puricultura, cosas para culturizarlo, para enseñarlo, libros, juguetes interactivos necesarios para motricidad, lo que sea, pues ha aumentado 90.000 en las últimas 2 décadas. Esto es muchísimo, muchísimo dinero. Desembolso en el primer año de vida, en 2002, como hace 22 años, ¿vale? Hace 2 décadas, digámoslo así. Hace 2 décadas el desembolso en el primer año de vida fue de 7.254 euros. Y hoy, después de 2 décadas, es de casi 11.000 euros, 10.610. Como veis, ha subido bastante también. Y por lo general, estos gastos se llevan el 38% de los ingresos del salario anual. 38%. Si el restante 38 igual, 35 es el alquiler, es más de un 70% que ya es el gasto, más la comida, más seguros médicos o transporte o el coche o lo que haga falta, urgencias, lo que sea, dentista.
Luego os preguntáis por qué la natalidad es tan baja, no vosotros, sino el gobierno. ¿Por qué España se pregunta por qué la natalidad es tan baja? ¿Por qué no hay tantos niños aquí como les gustaría? Pues claro que no hay. Si criar a un niño te cuesta 300.000 euros, es que es algo sin sentido, ¿vale? Aquí se ve toda la realidad, todos los gastos que tienen que... Obviamente puedes tener cositas de segunda mano, puedes recortar en algunas cosas, sí, cierto es, entonces vuestro gasto como tal por niño se reduce, pero no es para nada barato. Tener un niño, traer un niño a este mundo no es para nada barato. Lo sabemos los que hemos sido padres o los que lo vayan a hacer y están preparando ahora todas las cositas, pero realmente es bastante caro, bastante caro. Y aquí en España, con los sueldos que hay, sobre todo con problemas de alquiler, los precios de alquiler o de compra de la vivienda, la dificultad para juntar los gastos con los ingresos, sin poder ahorrar apenas en muchos casos. Ahí está. Ahí está el por qué cada vez más personas jóvenes no tienen prisa para tener hijos, porque saben lo que cuesta traerlos al mundo y no siempre pueden permitírselo. Ahí está la dura realidad. ¿Cómo es en vuestro país y cuánto cuesta realmente mantener un niño a lo largo de su vida hasta que se emancipe? ¿En dónde vivís vosotros? Os leemos en comentarios. Gracias por acompañarnos en las últimas noticias desde España y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este miércoles. Adiós.